Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos acompañan esta noche Herbit, Gianmarco, Juan Sebastián. Bienvenidos a esta segunda webconferencia del curso de Documentación y Técnicas de Pruebas de Software del periodo 16-4. En esta noche nos acompaña el ingeniero William Enrique Palencia, quien nos va a estar acompañando en la explicación de la actividad. Para los que no estuvieron en la primera web, mi nombre es María Bernarda Pino. Yo soy la directora y tutora del curso de documentación y bueno, espero puedan participar de esta explicación y que sea interactiva, puedan realizar las preguntas que tengan a medida que vamos desarrollando la explicación. Listo, en este momento me encuentro revisando la primera actividad del paso de la fase 1 y estarán visualizando sus calificaciones en el transcurso de esta semana, no más tardar del 15 de septiembre. Listo, buenas noches, John. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, ingeniera, ya se puede ver. Ok. Bueno, listo. Entonces, en esta webconferencia del curso de Documentación y Técnicas de Pruebas de Software, vamos a explicar la fase 2, la actividad de la fase 2. En esta actividad inició el día 6 de septiembre, ya hace prácticamente una semana, más o menos, y finaliza el domingo en octubre, el 17 de octubre. ¿Listo? Como pueden observar, es amplia, tiene varias semanas para que la vayan trabajando. Esto con el fin, la actividad es colaborativa. La idea es que haya bastante comunicación con su pequeño grupo, el cual tienen que identificar a sus compañeros. En el enlace participante ya les muestro, y tienen que reunirse, ¿sí? Tener una comunicación muy, muy constante, muy asertiva para que puedan llevar el desarrollo de la actividad de una forma exitosa. La actividad hace parte del momento intermedio, tiene una valoración de 175 puntos, es bastante alta y tiene 3 resultados de aprendizaje, en el que el primero, ustedes van a analizar las metodologías que se utilizan para documentar en la documentación de proyectos de desarrollo de software, estas metodologías que estuvimos viendo en la fase inicial y en el cual ustedes realizaron los diferentes mapas conceptuales. También vamos a documentar estos artefactos que se generan en el ciclo de vida, en todas las fases del ciclo de vida de desarrollo de proyectos de desarrollo de software. Y vamos a preparar toda esta documentación. ¿Okay? Entonces, el objetivo general, preparar la documentación requerida en las fases del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software de acuerdo con metodologías y estándares. Ingresamos un segundito acá al curso. Para esta actividad pueden apoyarse, tenemos en el entorno de learning o aprendizaje. Recuerden que este curso está diseñado totalmente en inglés y con el fin de que de acuerdo a la escuela, de acuerdo a los estamentos institucionales, deben haber cursos
que se desarrollen en el idioma inglés para mejorar las competencias específicas en este idioma. ¿Listo? Porque pues las van a requerir en sus lugares de trabajo, lo van a requerir para las investigaciones que realicen y van a requerirlo para las pruebas saber que tienen que presentar. En el entorno de Learning tenemos los contenidos y las referencias bibliográficas que se encuentran en la unidad 1. Podemos revisarlo. Les invito a ver el OBI en el que explica todos los diferentes artefactos que se generan en el ciclo de vida del desarrollo de software. Y tenemos una bibliografía sugerida para el desarrollo de esta actividad. También pueden utilizar los buscadores académicos especializados. Por ejemplo, pueden utilizar Dialnet o pueden utilizar también Google Académico. No se recomienda utilizar Wikipedia. Sí, lo ideal es utilizar los artículos científicos y especializados en este área para el desarrollo de su actividad. Bueno, seguimos por acá, estamos en el curso y vamos a participar en el foro. Vamos a participar en el foro. El foro se encuentra en el entorno de Learning. Entonces, evaluación. Acá en Learning, acá podemos tener el foro de la unidad 2, fase 2, documentación in Software Development Project. Acá están los diferentes grupos, ustedes ingresan al grupo que tienen asignado y van a ver una explicación. La actividad es de tipo colaborativa. Sí, va a haber unos aportes individuales, ya más adelante les vamos a explicar. Y bueno, acá los que no han ingresado al grupo de Skype del curso pueden ingresar, en donde estaremos resolviendo dudas, inquietudes entre los compañeros y en este caso yo, que soy su tutora, podemos tener acá otro medio de comunicación. La guía de actividades la encuentran también en el entorno de Learning. Bueno, seguimos acá en nuestra guía. Bueno, tienen una duda hasta allí con respecto a que prácticamente pues esta es la webconferencia donde más han asistido estudiantes. En la primera hubo pocos. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí con el inicio del curso? ¿Cómo lo han visto? ¿Ninguna pregunta? Tutora, nuevamente, qué pena, buenas noches. ¿Podríamos validar de Buenas noches. pronto el tema de los grupos? O sea, ¿por qué link podemos Ok, validarlo o a sí. qué grupo vamos? Ok, perfecto, De sí. pronto sí. Buena pregunta. Listo. Ok, listo. Entonces acá, miren que tenemos todos los entornos. El Initial Information, que es el de información inicial, Learning, que es el de aprendizaje, y Evaluation, que es el de evaluación, por donde ustedes entregan las actividades. Acá podemos ver en esta parte donde dice Participants, esos son los participantes, ustedes ingresan en ese enlace. Bueno, yo tengo vista de director y por lo tanto me van a aparecer todos los estudiantes. A ustedes les va a aparecer el tutor, en este caso que soy yo, y le van a aparecer 5, 4 o 3 estudiantes. Tengo un grupo que tiene 3 estudiantes, en este momento no estoy segura cuál es, pero su grupo puede estar conformado de 3 a 5 estudiantes. Por lo general son 5 estudiantes en el grupo colaborativo. Usted ingresa y ve a su compañero, lo puede contactar a través del correo institucional o puede dejar sus datos en el foro
informándole que pues ya está participando, que la actividad es colaborativa, que se pongan en contacto. Ustedes pueden reunirse a través de una herramienta sincrónica, puede ser Skype o cualquiera que ustedes decidan utilizar. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Listo, muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a ya entrar en materia para explicar rápidamente la actividad y le voy a dar paso al ingeniero William Palencia. El ingeniero William eh, es experto también en el tema del desarrollo de software y metodologías ágiles y bueno, lo traje como invitado también para que ustedes también puedan tener una interacción de pronto un poco más amplia. Listo, voy a dejar de presentar, Inge. Gracias, ingeniera. Buenas noches a todos, estimados estudiantes. Me confirman, por favor, cuando ya puedan ver mi pantalla. Sí, señor, ya se ve la pantalla. Ok, como les mencionaba la ingeniera María, yo también soy docente de la UNAD. Yo participé en la preparación del curso y también tengo bastante experiencia profesional trabajando en proyectos de desarrollo de software. Justamente lo que quisimos al preparar este curso fue poder acercarlos un poco más a ustedes en esta fase de estudiantes a lo que es un entorno real del mercado laboral, con el objetivo de que se vayan familiarizando y de que vayan conociendo un poco más cómo funcionan las cosas en una empresa real a la hora de trabajar en proyectos de desarrollo de software. Todo desde la perspectiva de la documentación que se genera y desde lo que son las pruebas de software. En esta actividad, bueno, entiendo que en la sesión anterior ya tuvieron la posibilidad de hablar un poco sobre el ciclo de desarrollo de software. La idea es que en este ejercicio vamos a estar cubriendo los primeros pasos de esta actividad, prácticamente hasta la fase de codificación vamos a estar cubriendo. Y la idea eh, es que vamos a estar revisando, dependiendo del enfoque que cada uno de ustedes y sus grupos escoja, de igual manera vamos a estar simulando el desarrollo de un proyecto de desarrollo de software. Entonces, ya les voy a explicar a más detalle, pero el objetivo final de este taller realmente tiene dos partes. Podríamos decir que en esta actividad es la primera parte y en la siguiente ya sería la segunda. Vamos a simular en su totalidad un proyecto de desarrollo de software a través de las diferentes fases. Entonces, cada grupo va a tener la posibilidad de elegir si quiere ejecutarlo utilizando una metodología tradicional o si quiere desarrollarlo utilizando metodologías ágiles. Ambos ejercicios son igualmente valiosos y les van a servir en la vida profesional, ya que en el mundo laboral van a tener la posibilidad de encontrarse con proyectos que se ejecutan con una u otra metodología. Entonces, para efectos del taller, bueno, como les decía la ingeniera María Bernarda, la guía está en su totalidad en inglés. Sin embargo, es un inglés técnico que ustedes fácilmente pueden utilizar cualquier traductor y les puede ayudar a entender. Y si de todas maneras ustedes tienen dudas con que no entienden algo, pueden acudir a la profesora María, que ella con mucho gusto los va a ayudar. Para efectos de explicarles en esta sesión y que les quede en la grabación, también tenemos acá el contenido o la traducción en español. Entonces, como les decía, el objetivo de la actividad es que es una actividad colaborativa en donde el grupo va a realizar una simulación de un proyecto de desarrollo de software, identificando y elaborando la documentación en cada una de las fases del ciclo de vida. Para este fin, se requiere que el grupo, cada uno de los grupos, desarrolle una aplicación web sencilla. La idea es que sea una aplicación súper básica, no tiene que ser compleja. Y en esa aplicación debemos tener las funcionalidades básicas para lo que se conoce como el CRUD, que son las siglas de crear, bueno,
de crear, leer, enumerar o actualizar. En inglés son las siglas de create, read, update y delete, que son creer, leer, actualizar y eliminar. Y la idea es que esa aplicación la desarrollen para cualquiera de estas entidades. Es decir, si ustedes en su grupo seleccionan el empleado, lo que se requiere es que hagan una aplicación sencilla en la que ustedes puedan crear o registrar un nuevo empleado, leer o consultar la información de los empleados que ya tengamos en la base de datos, actualizar los datos de un empleado o eliminar los datos de un empleado. Lo mismo aplicaría para empleados, vehículos, productos o juegos. Cualquiera de estas entidades, la idea es que ustedes elaboren una aplicación sencilla en la que puedan desarrollar estas 4 funcionalidades básicas. Entonces, esta aplicación debe tener una página inicial en donde ustedes puedan mostrar la información del grupo, quiénes son los miembros, los participantes, las personas que participaron en la elaboración de la tarea. Y la aplicación ustedes la pueden desarrollar en el lenguaje de programación que ustedes deseen. No hay ninguna restricción. Ustedes pueden hacerlo en el lenguaje que ustedes deseen. También se recomienda de que tengamos una conexión a una base de datos, cualquier base de datos que ustedes deseen, esto con el fin de poder almacenar la información para que podamos leerla, crearla, actualizarla, etc. En esta diapositiva, y esto es un diagrama que está en la guía, es un bosquejo muy general, un mock-up de cómo podría ser la aplicación. En donde, listo, si tengo el ejemplo de empleados o employees, aquí tengo mis 4 botones, uno para crear, agregar empleado, uno para leer, listar empleados, uno para actualizar empleados, el update, y uno para eliminar empleados. Y un pequeño buscador que les permita a ustedes hacer la búsqueda. Entonces, la idea es que, como les digo, tiene que ser una aplicación bastante sencilla. La idea no es que este no es un curso de programación. Estamos partiendo de los conocimientos que ya ustedes adquirieron en los cursos anteriores, pero efectivamente, como dice John, esto es un ejemplo. La idea es que mínimo cubramos esas funcionalidades. Ustedes lo pueden diseñar como ustedes deseen, si manejan algún programa de diseño, si saben hacer una página que quede más atractiva, si pueden utilizar plantillas, pueden hacerlo sin ningún problema. Lo que nosotros requerimos para el ejercicio es que se haga una aplicación. Y ya les vamos a explicar qué es lo que necesitamos que se debe realizar alrededor de esa aplicación. No hay restricción de lenguaje, lo pueden hacer con PHP, lo pueden hacer con JavaScript, lo pueden hacer con React, Angular, si conocen algo de eso, lo pueden hacer en Android si ustedes lo desean, con el lenguaje que ustedes deseen. A nosotros lo que nos interesa es lo que vamos a hacer en paralelo, que es justamente la documentación que se debe ir generando a través del ciclo de vida. Entonces, siguiendo acá con la Perdón, presentación, ingeniero, bueno, no escucho. a mí tampoco me escuchan, perdón. Estudiantes, ¿me pueden Simón, yo sí confirmar si me escuchan? escucho perfectamente. Sí, se le está escuchando. Ok, por favor me escriben en el chat si en algún momento se pierde mi señal. Ok. Bueno, yo intentaré ir respondiendo enseguida. John, ya te voy a explicar esa parte de cómo vamos a trabajar como grupo. Por eso les decíamos que era una actividad colaborativa. Apenas le estaba explicando el objetivo inicial, que es realizar la aplicación. Entonces, no, esto es una explicación. De hecho, voy a pasarme a la que está en español. De que cuando el usuario, por ejemplo, le dé clic en la opción agregar empleado, la idea es que la aplicación nos lleve a una pantalla en donde tengamos en formulario para que el usuario registre el nuevo empleado. Lo mismo cuando le demos clic en actualizar, en eliminar, en listar. Como les decía, este es un ejemplo para los empleados, pero de igual manera tenemos estas 4 propuestas. Pueden trabajar con empleados. Hay una sugerencia de campos que se podrían utilizar. Entonces, para un empleado podríamos manejar código, nombre, apellido, documento de identidad, dirección, teléfono.
Si deciden trabajar con vehículos, podrían utilizar, por ejemplo, un código, un tipo, ya sea automóvil, motocicleta, un modelo, una matrícula. Son datos que son relacionados con cada uno de los diferentes tipos de entidades. Entonces, la idea es que ustedes, como grupo, ya vamos a mirar esa parte, seleccionen la entidad sobre la cual vayan a trabajar. Aquí les estamos incluyendo, la ingeniera María les compartirá esta información, unos ejemplos, unos tutoriales bastante completos. Por ejemplo, vamos a abrir por ejemplo. Son unos tutoriales que... el sonido. Por ejemplo, que es ese enlace. Este es un tutorial en donde les explican paso a paso cómo hacer una aplicación sencilla con el CRUD, con las pantallas para crear, leer, eliminar. Aquí les recomienda que instalen estas aplicaciones. Los van llevando paso a paso de cómo puede ser el código y más o menos los va orientando en caso de que tengan alguna dificultad con la parte de la programación. De hecho, no estoy seguro, permítanme y verifico si este proyecto... Bueno, es que hay algunos videos en donde ustedes podrían conseguir inclusive con el repositorio GitHub, donde tendrían una guía del código. Claro está que no es permitido copiar una aplicación o un código completo, eso seremos estrictos a la hora de calificar, pero encuentran mucha documentación de ayuda en la red en caso de que tengan alguna falencia o que tengan problemas con la parte de codificación. Entonces aquí tienen 3 videos, por ejemplo, que en su momento revisamos, que los vimos bastante completos y que ustedes podrían utilizar como referencia para toda la parte de programación. Entonces voy a pasarme nuevamente a las cuestiones en español. ¿Cómo vamos a desarrollar la actividad? Entonces, la idea es que cada uno de los miembros del grupo, bueno, aquí creo que me salté un paso, permítanme y verifico. Me voy a pasar a la guía, qué pena, aquí me salté un paso y les explicaré en inglés, pero yo les voy leyendo. En la guía está exactamente lo mismo que está en la presentación, sino que quisimos colocar la explicación en español para que fuera más claro. Pero básicamente, ya después de la explicación de lo que debe hacer la aplicación, de las funcionalidades básicas, entonces, aquí en esta parte donde está... Yo creo que aquí queda claro, en esta parte de la evidencia del trabajo individual. Realmente, lo primero que se necesita es que como grupo ustedes puedan definir un cronograma de trabajo. Aquí les estamos colocando una plantillita de ejemplo en donde estas son las actividades básicas que ustedes deberían llevar a cabo para el desarrollo de la actividad. Primero, justamente definir el cronograma. Después, que todos opinen sobre cuál es la entidad que van a trabajar. Entonces, la idea es que en el grupo ustedes puedan decir, listo, compañeros, yo sugiero que trabajemos con los empleados. No, yo sugiero que trabajemos con los vehículos por X y Y motivo. La idea es que ustedes se logren poner de acuerdo en cuál es la entidad con la que van a trabajar. Después de que seleccionen la entidad, ustedes deben seleccionar la metodología con la que van a trabajar. Esa metodología básicamente va a implicar el tipo de documentación que ustedes deben elaborar. Como pudieron revisar en la unidad 1, si nosotros llegamos a trabajar con metodologías tradicionales, de las que son de cascada, en este tipo de proyecto los documentos se elaboran utilizando un formato que se llama historias de usuario, casos de uso. En esos casos de uso, ustedes deben realizar la documentación del requerimiento. Si por el contrario, ustedes definen trabajar con una metodología ágil, generalmente en las metodologías ágiles, para los documentos se utiliza una plantilla que se llama historia de usuario. Esas son plantillas que les vamos a facilitar para que ustedes las tengan como referencia y sepan cuál es la que deben utilizar para el desarrollo de la actividad. Entonces, una vez que ustedes seleccionen
si van a trabajar con con casos de uso o con historias de usuario, la idea es que ya ustedes puedan preparar la documentación del requerimiento y el prototipo. La documentación del requerimiento es que listo, ya seleccionamos que vamos a trabajar con la entidad empleado. Entonces yo, como participante del grupo, yo sugiero o yo propongo o yo me ofrezco como candidato para trabajar en la parte de agregar, que es lo que decía acá. Cada uno de los miembros del grupo debe seleccionar una de las opciones del CRUD, es decir, una persona tiene que trabajar en el agregar, otra persona debe trabajar en el editar, otra persona debe trabajar en el listar y otra en el eliminar. Entonces, la idea es que cada persona también pueda decir en el foro, yo voy a trabajar en el agregar, yo voy a trabajar en el eliminar, en la que ustedes deseen. Y a partir de la funcionalidad que ustedes seleccionen, ustedes deben documentar la definición del requerimiento o del requisito. Entonces, para colocarles un ejemplo, si yo selecciono que voy a trabajar con el agregar y en nuestro grupo acordamos que vamos a trabajar historias de usuario, yo debo utilizar la plantilla para historia de usuario y documentar el requerimiento que me describe cómo es el agregar. Entonces, por colocar un ejemplo, bueno, aquí están las plantillas de hecho. Permítanme si este link sí lo tenemos actualizado y abro una y les explico rápidamente. Acá. Ejemplo, aquí tenemos las plantillas, una de historia de usuario y una de casos de uso. Voy a hacer el ejemplo con la de historia de usuario, que es esta que aparece acá. Esta es una plantilla básica. Ustedes pueden agregar o modificar columnas. La idea es que mantengan el contenido. Y la idea es que ustedes acá vayan definiendo los diferentes pasos que se deben realizar. Entonces, para el caso de un agregar, por ejemplo, yo podría decir, se requiere que el usuario ingrese los diferentes campos, que son estos que les mostré en la presentación. Sea que sea, si estamos hablando de empleados, debe ingresar el código, el nombre, el apellido, el documento de identidad, después colocar un requerimiento que diga el teléfono debe ser numérico, por decir algo. Colocar un requerimiento o una validación que diga el documento de identidad también debe ser numérico, no puede tener letras, en fin. Todo el detalle del requerimiento que ustedes necesiten especificar lo deben documentar en estas plantillas que les estamos suministrando. Ustedes son libres de utilizar otra plantilla si lo desean. Estas son plantillas básicas que les permitirían describir esos requerimientos. Ok, entonces listo. Ahí, bueno, permítame regreso mejor a la presentación. Ok, entonces listo. Adicional al requerimiento, la idea es que cada estudiante también debe elaborar un prototipo. Un prototipo es que ustedes utilicen alguna aplicación, en la guía también se sugieren algunas, en donde ustedes puedan hacer un pequeño bosquejo de cómo sería esa funcionalidad. Entonces, por ejemplo, voy a abrir un PowerPoint nuevo acá. Supongamos que yo lo voy a hacer en PowerPoint. Entonces, listo, yo voy a trabajar en el agregar. Ustedes se crean un prototipo sencillo, no sé, puede ser algo así, donde ya ustedes coloquen acá, esto es el agregar empleado. Listo, entonces yo aquí voy a pedir sería el nombre, porque el código lo voy a dejar que sea autonumérico y eso lo digo en mi historia de usuario. Pues voy a colocar acá, no sé, la dirección, por ejemplo, y entonces aquí yo voy a tener un campo de texto. Aquí voy a tener otro campo de texto para la dirección. Esto sería un ejemplo muy básico de lo que es un mockup. Un mockup es una pantallita así en borrador de lo que ustedes deben tener. Entonces la idea es que cada persona del equipo debe documentar su requerimiento y elaborar el prototipo.
La idea es que una vez que ya sobre el final de la segunda semana de la actividad, todo de acuerdo a los tiempos que los tutores les informen, se debe realizar una videollamada en donde cada uno de los estudiantes presentará lo que trabajó. Entonces le presentarán al profesor, listo, este es mi requerimiento, yo lo documenté utilizando esta historia de usuario y este es mi prototipo. La idea es que en ese punto el profesor o la profesora les puedan dar su retroalimentación. Si hay algo que deban complementar o mejorar, se los dirán enseguida para que ya ustedes puedan seguir adelante con la siguiente fase del proyecto. Entonces, para esta videollamada, la idea es que se cree un grupo en Skype u otra herramienta, la que Luis no entendió muy bien lo del prototipo. Lo del prototipo es parte de la documentación. Cuando tú estás documentando tu requerimiento, por un lado, debes documentar la plantilla de historia de usuario, que es que detalles acá el requerimiento paso a paso. Que tú digas, yo como un administrador o como un usuario necesito agregar un empleado. Aquí tú describes esa funcionalidad, tú dices, debe tener este contenido, debe pedir estos campos, debe tener estas validaciones. Aquí tú lo describes en palabras. Y con el mockup lo que tú haces es un dibujito para más o menos imaginarte cómo va a quedar la pantalla final. Entonces yo aquí les hice un súper ejemplo rápido utilizando PowerPoint. Hay otras herramientas que son especializadas para esto. Por ejemplo, el compañero John recomienda Balsamiq, es una de las más utilizadas y que tiene versión gratuita. La diferencia con Balsamiq es que, si se dieron cuenta, aquí yo lo que hice fue que agregué un texto, un rectángulo. En Balsamiq tú tienes directamente un componente que se llama label o etiqueta y tú arrastras tu etiqueta y le colocas el nombre que quieras. Tienes un componente que se llama input o campo de entrada y lo jalas. Si quieres colocar un elemento de estos que tienen drop down, así como con flechita, también tienes un componente para eso. Entonces son herramientas que ya son especializadas y te facilitan mucho hacer ese mockup, ese prototipo, y te ayuda a tú imaginarte cómo se va a ver la aplicación que vas a desarrollar. ¿No sería más fácil hacer un pantallazo cuando se esté maqueteando? Bueno, no estamos hablando de maqueteado ni muchos, bueno, ni por el estilo en esta fase del proyecto. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo perfectamente. Lo que se quiere es poder mostrar gráficamente cómo va a quedar la pantalla. Por eso normalmente en un proyecto de desarrollo, lo primero que se hacen son mockups, porque el mockups es algo que tú haces rápidamente. Lo que ocurre en la vida real es que cuando el usuario final ve la pantalla, generalmente le surgen cambios. Entonces te dicen, no, es que yo no quiero que este campo esté aquí, sino que me lo coloques al lado. Entonces, en un programa de prototipo, eso es algo que tú haces rápidamente. Si ya tú empiezas a programar, a desarrollar, y en ese momento es que vas a generar el mockup, es más trabajo. Por eso se utilizan los programas de prototipado o de mockups. Entonces, listo. Les decía que, bueno, se debe realizar la videollamada para que le hagan la presentación al tutor. Y la idea es que ya después que tengan el visto bueno del tutor, ustedes puedan ya realizar la codificación. Se supone que ya son conocimientos que ustedes traen de los cursos anteriores, ya deben estar familiarizados con programación, por eso el ejercicio es relativamente sencillo y la idea es que ustedes puedan realizar la implementación de ese código. Y para esta fase, en estos momentos estamos diciendo que, para devolverme un poco, y me voy a parar mejor en esta diapositiva, nosotros empezamos con la fase de requisitos, en donde la documentación fueron las historias de usuario o los casos de uso. También realizamos un prototipo que podríamos decir que está entre la fase de requisitos y la fase de análisis, podríamos decirlo. Realmente en las fases de análisis y diseño, lo que ya se suele realizar es documentación técnica, que ustedes puedan decir, listo, en mi aplicación yo voy a utilizar este lenguaje, esta base de datos, este patrón, lo voy a hacer de esta manera. Eso es normalmente lo que se realiza en estas fases.
En este taller tampoco nos vamos a ir tan detallados, tan a nivel. Queremos realizar la documentación, el prototipo, y ya cuando estemos en la fase de codificación, la idea es que ustedes puedan documentar el código. Documentar el código es que le vayan agregando los comentarios explicando qué es lo que se debe realizar. Esa es una práctica muy importante que es bueno que ustedes vayan tomando desde ya, porque ya cuando estén en un escenario laboral en donde estén trabajando con otros equipos de desarrolladores, se pueden presentar situaciones en las que ustedes deben tomar un código que otra persona trabajó. Y si ese código no es legible, si no está bien documentado, se va a complicar mucho el poder darle mantenimiento o el poder revisar o ajustar algo. Por eso se requiere que ese código sea adecuadamente documentado. Entonces, digamos por acá, ok, cada alumno debe realizar la implementación del código seleccionado. Es importante que el código esté debidamente documentado, incluyendo comentarios, use nomenclaturas estándar para nombrar variables y métodos. El grupo puede definir la forma de trabajar en equipo. Aquí la recomendación es que puedan crearse un proyecto en GitHub. Ustedes publiquen su proyecto, que todos se conecten y que todos vayan subiendo y descargando código. Luis, sobre la pregunta de un editor o un documento de texto, ya la idea es que cuando ustedes están programando utilicen algún editor. Un documento de texto de igual manera les puede servir, pero saben que ya los editores, por ejemplo, si utilizan un Visual Studio Code, que de pronto ya lo estuvieron utilizando en cursos anteriores, les facilita mucho el trabajo, ya que tiene extensiones, tiene herramientas que les señalan a ustedes el código, las palabras reservadas, el lenguaje. Si tienen algún error, inclusive les puede ayudar a identificarlo. Eso es libertad de cada uno, no hay ninguna restricción, pero la recomendación es esa, de que como queremos acercarnos a lo que pasa en la vida real, pueden estar seguros que lo que más se utiliza en la vida real es Visual Studio Code, porque es un lenguaje que es gratuito, es liviano. De hecho, yo que no programo, lo tengo por acá instalado, ya les muestro un proyectico que estaba trabajando. Pero bueno, no sé si esté ordenado, de hecho, inclusive esto lo estaba trabajando yo con React, pero es bastante sencillo, ustedes definen la estructura como ustedes quieran, mantiene actualizaciones, y ya cuando ustedes están en un archivo de fuente, él les señala las palabras reservadas, les da ayuda. Entonces es bastante útil y práctico utilizar un editor como este, y es súper liviano. Entonces es una muy buena opción. Yo se la recomendaría, pero no es que haya ninguna obligación para el desarrollo de la actividad. Bueno, el grupo debe definir la forma de trabajar en equipo, lo que les decía. Ustedes pueden crearse un repositorio en GitHub. No es el objetivo del curso explicarles todo esto. En el curso estamos enfocados en documentación y en la siguiente actividad que vamos a hablar un poco de pruebas de software. Estos son conocimientos que ustedes debieron ver en materias anteriores. Si no, de todas maneras, con la profesora María Bernarda les podemos mandar algunos tutoriales o algo, pero de esto se consigue mucha documentación. Cómo crear un repositorio, cómo conectarse, cómo hacer para que todos vayan subiendo o descargando su código. Ustedes pueden inclusive definir si quieren que cada uno trabaje local y que después integren. Eso podría generar algún problema si hay conflicto entre lo que haga cada uno, pero todo es totalmente válido. Aquí también les colocamos algunos Ingeniero, videos. ahí están los videos para lo de GitHub. De acuerdo. Y listo. Eso es básicamente el grueso de la actividad y la manera como la deben desarrollar. Bueno, acá complementando un poco lo que dice en la guía, la idea es que para la fase individual, lo que se va a evaluar básicamente son las participaciones en el foro. Como les decía ahora que les mostraba la tabla, la idea es que aquí donde dice contribución es lo que cada uno debería aportar. Entonces esperaría que cada persona aporte para definir el calendario, que aporte para seleccionar cuál es la entidad, sea empleado, vehículo, la que ustedes deseen. Que
aporten para definir si van a trabajar con casos de uso o de historias de usuario. Que aporten seleccionando con qué lenguaje vamos a trabajar. Y que cada uno pueda, esa sería la parte individual que cada uno debe realizar. Y la parte, Tengo una preguntita ahí. sí, Herbit. No sé, las plantillas van a estar en el foro, donde uno las puede conseguir, ya sea para con metodología tradicional o con metodología ágil. Sí, Y también, ingeniera, yo no sé qué pena, no sé, ingeniera, si ya las publicó en el entorno de información para que ellos las puedan En- descargar o si no que les comparta la URL. sí, se los voy a compartir en el foro. Esta noche, ahorita que terminemos la web, les compartiré en el foro las plantillas. no, yo estoy pensando, la base de datos tiene que ser, puede ser local, puede ser local o tiene que estar disponible. Pueden trabajarla localmente, tienen que tener en cuenta de que todos deben trabajar con la misma base de datos y que cuando hagan la entrega final para que el profesor o la profesora puedan revisar el código, deben entregar inclusive los scripts para generar la base de datos. Y básicamente es porque, como les decía, cada compañero del equipo va a trabajar una opción. Uno va a trabajar el crear, otro va a trabajar el eliminar, el actualizar, y todos deben estar trabajando con la misma base de datos para que eso funcione. Por eso Sí. les decía de que si ustedes deciden trabajar en entornos locales, cada uno por su cuenta, con su base de datos, con su lenguaje localmente, se requiere que al final el equipo se pueda reunir para que integren el código y garanticen que lo que le van a entregar al profesor, la entrega final del grupo, está funcionando perfectamente, que todos están conectándose bien a la base de datos, que están actualizando, que están creando, que están eliminando, etcétera. Entonces, Bueno, también tengo una pregunta ahí. Con respecto a la codificación, porque por decir, yo soy programador Android, entonces, pero no sé si mis compañeros sepan de eso, ¿sí? Entonces, para la codificación, todos debemos codificar, o por decir, pues si yo sé bastante un lenguaje, le puedo llamar y citar, mira, pues explícame y yo lo codifico, ¿sí? O tiene que codificar todo, porque la como eso no idea, como la idea es documentación, pues sí, el curso se trata de documentación, no tanto de quién codifica o no codifica, ¿sí? pero Yo el hago porque, tema, digo por qué, porque trabajando en un lenguaje en Android, yo puedo crear una base de datos local que se puede estar en cualquier se puede estar en cualquier celular y le va a funcionar con base de datos de celular. O sea, tú no necesito mandarle el script ni nada, sino que cualquier celular lo va a poder utilizar. Entonces, no, es para eso. eso se entiende perfectamente y yo te invito a que lo discutas con tu equipo. Podrían ponerse de acuerdo para que todos trabajen para Android. Creo que sería de hecho productivo para todos que si no lo han hecho tengan la opción de revisar el lenguaje. Por eso la funcionalidad es relativamente sencilla, no hay requerimientos de que tiene que ser con diseño ni con todo como sería una Es que aplicación que vamos a sacar yo al lo digo más mercado. por la base de datos, porque por decir, cuando en una página web, si la base de datos no está pues, en un servidor o lo alto del servidor, es muy difícil coordinar como para que manejemos la base de datos local o los mismos No, tú instrumentos. te puedes coordinar con tus compañeros y acordar, listo, vamos a trabajar en Android, tendremos una base de datos local, la estructura es esta, definámosla entre todos, todos vamos a trabajar con la misma estructura, inicialicémosla con estos datos, no sé, iniciales para que puedan hacer la lectura, la edición, Sí, sí. y todos empiezan a trabajar con la misma base de datos. Eso hay manera de que ustedes se puedan coordinar.
Y de igual manera también podrían utilizar algún repositorio para que compartan y suban la información online. Hay maneras, así sea para una aplicación que en última se instala en un mismo teléfono. Sí te invito a que lo revises con tus compañeros. ¿Quién quita si los demás 3 compañeros del grupo o los otros 4 compañeros del grupo te piden, no, mejor trabajemos con PHP? Entiendo que tú tienes experiencia con Android, pero la idea de este ejercicio es que podamos ahí practicar un poco todos. Entonces, te invito a que revíselo con los compañeros. Si tú ves alguna dificultad o que los compañeros no responden o que definitivamente no es posible para ti trabajar en otro lenguaje, ahí ya le comunicas a la No, profesora y se porque revisa yo qué se también he hace. trabajado con HTML, JavaScript y con vainas a base de datos, con Ajax y eso, ¿sí? Pero no sé, yo digo por si, pues no sé, pues, no sé qué lenguaje manejará nosotros, porque eso también es primordial, como Por qué eso te lenguaje digo, ha manejado cada uno para tomar la decisión entre todos, pues, cuál sería. de acuerdo, de acuerdo. Por eso te invito a que ya, si no lo han hecho, establezcas contacto con los compañeros para que definan el tema del lenguaje. Y si tienen dificultades, le avisan a la profesora. Pero por ahora esa sería la invitación inicial. Listo. Ok. Bueno, cada lenguaje va a tener sus ventajas y sus desventajas. Realmente lo que, por lo menos en los proyectos en los que yo estoy, las aplicaciones las estaban trabajando con lenguajes como React, por ejemplo, en donde era fácil después mantener una versión web o llevarlo a una versión mobile, ya sea para iOS, para Android, para lo que quieran. Entonces, esa no es la discusión de este curso. Les dejo ahí la inquietud de que realmente hay muchas opciones. Yo no sé si cuando tú dices que trabajas para Android, trabajas con Java o con Android Studio, porque, Kotlin, con Android Studio. O sea, ok. Kotlin. Sí, esa es una opción válida, no es la única, pero para efectos del ejercicio, ponte de acuerdo con el grupo y ahí definen entre todos en qué lenguaje pueden trabajar. Listo. Entonces, bueno, de acá de la presentación, bueno, voy a regresar a la guía para terminar acá la explicación, que no se nos haya pasado nada. Entonces, listo. Ya explicamos en qué consistía la actividad, qué es lo que debemos realizar, un pequeño ejemplo de cómo debería, bueno, Luis pregunta algo. Bueno, primero se hace el requerimiento y el prototipo, después cada estudiante escoge una entidad. No, no, Luis. Primero el grupo, se pueden guiar por el ejemplo de plantilla, de agenda que les coloqué acá. Lo primero es que definan el calendario, que digan listo. Vamos a decir que nuestra fecha límite para seleccionar la entidad es hasta el 15 de septiembre, para que nos dé tiempo de trabajar. Después tienen que seleccionar si van a trabajar con casos de uso o con historias de usuario. Entonces, listo, demos un par de días para que todos voten y escogemos. Después de que ya escogieron la entidad, sea empleado, vehículo, juego, lo que ustedes deseen, y que ya seleccionaron que van a trabajar con historias de usuario o con casos de uso, la idea es que cada uno debe elaborar la documentación y el prototipo. Esto implica, de pronto aquí no quedó tan juicioso, pero esto implica de que yo debo haber dicho, para el vehículo yo voy a hacer el agregar. Entonces ustedes deben elaborar la documentación del agregar y el prototipo del agregar. La pantalla, el mockup de cómo sería la pantalla de agregar. Después de que todos tengan ya elaborado su documentación, su caso de uso, su historia de usuario y su prototipo, viene la sesión de presentación al profesor. El profesor les da retroalimentación. Ustedes seleccionan con qué lenguaje van a trabajar y qué base de datos y se dedican a hacer la codificación, incluyendo toda la documentación del código. Y al final lo que deben es consolidar las aplicaciones o el código que cada uno haya hecho para la entrega final. Ese es el resumen a alto nivel. Entonces, quería repasar que no se nos quedara nada por fuera. Entonces, esta es la explicación de la aplicación. Aquí, bueno, ya hay unos campos ejemplo de cada una de las entidades. El grupo debe seleccionar la metodología, si es tradicional o ágil.
Esto es para saber si van a trabajar con casos de uso o historias de usuario. Cada estudiante debe también generar el prototipo para que hagan sus diagramas. El grupo, bueno, aquí el grupo debe acordar si trabajan con casos de uso o historias de usuario. Al final de la segunda semana, el grupo presenta al profesor la documentación y los prototipos en una videollamada. Cada estudiante debe desarrollar la codificación. Para la fase individual, cada estudiante debe participar en el foro de la actividad, dando sus opiniones como les expliqué. Y para la fase colaborativa, el grupo define la agenda, crea el grupo en Skype, hace la videollamada con el profesor y consolida las contribuciones de cada miembro para la entrega final. Bueno, aquí dice que en el entorno de aprendizaje ustedes deben preparar su cronograma. Esto es importante para que se acostumbren a colocarse entre ustedes mismos unas fechas límite. Que ustedes digan, listo, tenemos 3 semanas para la actividad. La primera semana vamos a estar definiendo todo, que nos quede una semana para codificar, porque es en donde más tiempo podríamos necesitar, que nos quede una semana para integrarnos, verificar que todo quede bien y que podemos entregar a tiempo. Pero ya eso les estamos dando la libertad de que ustedes como grupo lo manejen. Aquí les colocamos una plantilla de borrador de cómo podría ser ese cronograma. Es discutir en el foro la entidad, discutir en el foro el tipo de artefacto, si es historia de caso de uso o historia de usuario. Aquí hay una serie de herramientas recomendadas para la elaboración del prototipo. La que mencionaba John está acá. Esta es Balsami Mockup. Es recomendada, si pueden, utilicen esa para que de paso la conozcan. Cada estudiante debe informar en el foro qué funcionalidad va a trabajar, si es el crear, el listar, el eliminar. Enviar al profesor la invitación al grupo de Skype para coordinar la presentación. Discutir en el foro el lenguaje de programación y la base de datos que van a utilizar. Aquí les coloqué como recomendación PHP y MySQL, pero ustedes pueden trabajar con el que ustedes deseen. Y entregar las evidencias del trabajo colaborativo. La entrega final debe ser tal como se pide acá. Entonces, bueno, deben tener como evidencia individual las participaciones en el foro. Aquí nuevamente se las colocamos. La propuesta para la agenda, la opinión de la entidad que van a seleccionar, la opinión de si es caso de uso o historia de usuario, la opinión de la herramienta para hacer los prototipos. Es importante de que todos trabajen con la misma para que queden homogéneos. Indicar qué funcionalidad cada estudiante va a trabajar y la opinión acerca de qué lenguaje de programación van a utilizar. Y las evidencias del trabajo colaborativo, entonces acá sí, ya después de que definieron todo lo anterior, la idea es que el grupo debe entregar como producto final un documento en formato Word, o también podría ser en PDF, con este nombre que se les sugiere acá. La idea es que el documento debe tener una portada con el nombre de la actividad, el nombre de los estudiantes que participaron, el grupo, la fecha de entrega, ciudad y nombre de los autores. El documento debe tener un capítulo de requerimientos en donde haya una tabla en la que diga qué requerimiento trabajó cada estudiante. Que diga, por ejemplo, John trabajó, el crear, Luis trabajó el editar, Herbit trabajó el eliminar. Es como para que sea como un mapa. Y después ya viene el consolidado de todos los requerimientos. Aquí vendría la historia de usuario o el caso de uso junto con el prototipo que cada uno de ustedes elaboró. Adicionalmente, ustedes deben entregar el código fuente, porque en el código fuente se va a revisar la documentación del código. Y también se requiere que entreguen, como les decía, los scripts para la creación de la base de datos. Acá la idea es que la profesora, cuando vaya a revisar, debe ser capaz de poder ejecutar la aplicación para ver que funcione, y que ya posteriormente de que veamos de que todo está funcionando ok, se pueda revisar el código, la documentación y todo lo generado. Bueno, acá ya son recomendaciones finales de que todos los miembros del grupo deben participar aportando en el desarrollo de la actividad.
En cada grupo un miembro es el responsable de entregar el producto final. Ustedes pueden seleccionar quién lo entrega. Ya con que uno lo entregue y estén los datos de los participantes del grupo, ya todos tendrán la calificación. Antes de enviar los productos solicitados, los estudiantes deben verificar que se cumplen todos los requisitos especificados en esta guía. Solo los miembros del grupo que participaron contribuyendo durante el tiempo deben ser incluidos como autores. Ahí sí los invitamos a ustedes. Nosotros lógicamente validaremos y nos daremos cuenta si no hay participación en los foros, si no participan en la videollamada, pero que ustedes también sean conscientes y solamente coloquen como participantes a los que realmente participaron. Realmente eso es en alto, bueno, es a detalle realmente la explicación de la actividad. No sé, ingeniera María, si hay algo más que quiera que revisemos. Bueno, ahí en la guía colocamos que la reunión conmigo para presentar los avances de la actividad era en Skype, pero podemos utilizar otra herramienta sincrónica diferente también, si lo desean. No es como una camisa de fuerza, solo Skype. Sí, les voy a compartir los documentos, las plantillas, los enlaces del GitHub y además, bueno, la recomendación, como decía el ingeniero, es comunicarse con los compañeros en lo posible, que esta actividad sea colaborativa. Sabemos que los trabajos colaborativos a veces les dan un poco de pereza o son difíciles de contactar los compañeros, pero este es un grupo pequeño. Yo estoy muy atenta a cada uno de ustedes. Los estoy llamando, les estoy escribiendo para que estén pendientes a esta actividad. Entonces esperemos que ya con esta grabación puedan iniciar ya todos a realizar este trabajo. No sé, estimados estudiantes, ¿alguna inquietud adicional? ¿Algo que no haya quedado claro de la tarea? La idea, el ejercicio está planteado, como les decíamos desde el inicio, para que sea lo más parecido posible a la realidad. Y en la realidad, lo común es que trabajen como parte de un equipo. Entonces, los invitamos a que hagan el esfuerzo de intentar coordinarse entre ustedes, que demuestren que pueden trabajar como equipo. Seguramente van a haber dificultades de que alguien quiere un lenguaje y los demás quieren otro, pero eso es parte de las situaciones que se van a encontrar en la vida real. La idea y lo que quisimos era justamente eso, de que se enfrentaran a un escenario lo más parecido a la realidad y de que les dejara un aprendizaje que les sirva en el desarrollo de su carrera profesional. Entonces, les estaremos compartiendo la grabación por si tienen alguna duda. De igual manera, para los compañeros que no se alcanzaron a conectar, quedamos atentos con la ingeniera María Bernarda. Ella es la directora y la tutora del curso. Cualquier cosa la pueden escalar por intermedio de ella, que yo con gusto estaré dispuesto a ayudarles en lo que necesiten. Entonces, no siendo más, les agradecemos a todos su participación y bueno, desearles éxitos en el desarrollo de la actividad. Bueno, listo. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Les compartiré por correo interno y en cada foro del grupo y en el entorno de aprendizaje esta grabación. Feliz noche. Gracias a todos. Saludos. Gracias.